No compres una cámara en 2026 sin ver este video. ¿Estás pensando en comprarte una cámara nueva en 2026? Espera un segundo, porque podrías estar a punto de tirar miles de euros a la basura. El mercado es una auténtica jungla, que si sensores apilados, que si inteligencia artificial para el enfoque, que si el misterioso Global Shooter, las marcas no fusilan con jerga que suena a nave espacial. Y seamos sinceros, casi nunca sabemos qué significa o si de verdad nos hace falta. He visto mucha gente caer en la misma trampa. Se compra la cámara más cara, la que tiene el nombre más raro, y a los 6 meses es un papeles de lujo acumulando polvo. ¿Por qué pasa esto? Porque no compraron la cámara que necesitaban, sino la que el marketing les convenció de que querían. En este video vamos a cortar el ruido de raíz. No voy a soltarte una lista de especificaciones que ni entiendes ni te importan. Voy a ser tu guía para que hagas una compra inteligente. Veremos las cámaras ideales si empiezas desde cero, si quieres reventarlo en YouTube o con tus blogs. Y sí, también veremos las bestias para profesionales que buscan la herramienta definitiva. Quédate conmigo y te prometo que al final sabrás exactamente cuál es la cámara perfecta para ti. Así que sin más, vamos al lío. Empecemos enfocándolo para principiantes, el salto de calidad sin dolores de cabeza. Empecemos por el principio. ¿Quieres dejar atrás la cámara del móvil y dar un salto de calidad real, pero sin sacarte un máster en fotografía? Buscas algo que sea sacar de la caja, poner en automático y que simplemente haga magia. Aquí los reyes son la sencillez, un autoenfoque que no falle y unos colores que enamoren sin tener que editar. Mi primera recomendación, que aunque se lanzó en 2023, sigue siendo una de las compras más inteligentes que puedes hacer, y es la Canon EOS R50. La mezcla de precio, facilidad de uso y calidad de imagen la mantienen como una puerta de entrada fantástica. Su sensor de 24,2 megapíxeles y el procesador Digic X te dan una nitidez brutal, y esos colores de Canon, sobre todo en los tonos de piel, que son una maravilla. Pero su verdadera magia es el autoenfoque. El sistema Dual Pixel Semi-Oms AF2 es rapidísimo y súper fiable. Detecta personas, animales, coches, lo que significa que la cámara se encarga del trabajo sucio y tú solo te preocupas de encuadrar. Además, graba un video 4K espectacular que viene de una señal de 6K, dándote una nitidez increíble para su precio. Es ligera, compacta y tiene menús para principiantes, una opción lógica y muy recomendada. Ahora, si tu rollo es más la fotografía callejera, los viajes, y te importa tanto el estilo de la cámara como el de su foto, entonces tienes que echarle un ojo a la Fujifilm X100VI. Esta cámara es directamente un fenómeno. Desde que salió en 2024 se ha convertido en un objeto de deseo. Con toda la razón, no tiene objetivos intercambiables, lleva una lente fija de 23 mm f2, un 35 mm en formato completo. Esto, que puede sonar a limitación, en realidad es una bendición creativa. Te obliga a moverte, a pensar la foto. Su nuevo sensor, también de 40,2 megapíxeles, captura un detalle demencial. Pero la gente se vuelve loco con la X100C por sus famosas simulaciones de película. Consigue el look de carrete fotográfico clásico directamente en la cámara, sin editar, y por primera vez tiene estabilización en el cuerpo, algo clave para fotos nítidas con poca luz. Es una cámara y es más un capricho, pero si buscas una experiencia fotográfica con gama y estilo, no hay nada que se le parezca. En resumen, para empezar, si quieres versatilidad, un enfoque a prueba de balas y poder cambiar de objetivo en el futuro, la Canon R50 es tu caballo de batalla. Si prefieres una herramienta que te inspire, con un diseño icónico y una calidad de imagen brutal en un cuerpo compacto, la X100C es una inversión en tu creatividad. Ahora nos enfocaremos para bloggers y creadores de contenido, es decir, tu estudio de bolsillo. Subimos un peldaño. Creadores de contenido
aquí las prioridades son otras. Necesitas sí o sí una pantalla abatible para verte, un autoenfoque que no te deje tirado en mitad de una toma, un 4K de calidad y crucial, una entrada para micrófonos externos. Eso es fundamental. La reina indiscutible de esta categoría es la ZV de Sony, y en 2026 la recomendación es la Sony ZV-E10 II. Esta cámara está hecha para el blogger, mantiene lo que hizo genial a la primera, como el modo de presentación de productos que enfoca al instante lo que enseñas, o el botón para desenfocar el fondo al toque. Pero ahora viene con mejoras clave, un sensor de 26 megapíxeles y el procesador Bionic XR heredado de las cámaras más caras, que le dan un subidón de rendimiento. Ahora graban 4K hasta 60 fotogramas por segundo, y ojo al dato, en 10 bits 422. Esto, que suena súper técnico, solo significa una cosa: tienes muchísima más información de color para poder editar tus videos y darle un look profesional. Además incluye perfiles como ese Cinetone para unos tonos de piel preciosos sin tocar nada, y su nuevo autoenfoque con IA es brujería, te sigue el ojo de forma perfecta aunque te des la vuelta. Su única pega es que no tiene estabilizador en el cuerpo, dependes del objetivo. Aún así, por sus funciones para video y su calidad, es la herramienta más completa para un creador de contenido. Pero y si viajas mucho y pasas de cargar con objetivos, aquí tengo un clásico, un secreto a voces que sigue siendo una navaja suiza: la Panasonic Lumix TZ200. Esta pequeña maravilla tiene un arma secreta, un objetivo con zoom óptico de 15x. Pasas de un plano súper amplio a un detalle lejano, sin moverte del sitio, algo que tu móvil ni sueña con hacer. A pesar de ser de bolsillo, su sensor de 1 pulgada le da una buena calidad de imagen de día, graba en 4K y es la definición de versatilidad para bloggers viajeros. Su punto débil es la noche o los interiores, ya que el objetivo no es muy luminoso, pero si buscas una solución todo en uno para viajar ligero, sobre todo en el mercado de segunda mano, la TZ200 sigue siendo una opción genial. Ahora tómate un momento, si todo te está ayudando a poner las ideas en orden, agárrate, porque ahora vienen las bestias pardas. Pero antes, hazme un favor rápido: dale al botón de suscribir y activa la campana, así no te pierdes guías como estas, y déjame en los comentarios qué tipo de fotos o videos haces o te gustaría hacer. Leo todos los comentarios. Venga, seguimos. Ahora, para profesionales e híbridos, las herramientas definitivas. Vale, entramos en el terreno sagrado, el de los que se ganan la vida con esto, o a los aficionados que se lo toman muy pero muy en serio. Aquí buscamos máximo rendimiento, velocidad a prueba de todo, robustez y la mejor calidad de imagen que el dinero pueda comprar. La primera, de la que todo el mundo habla, es la Nikon Z6 III. Nikon ha puesto toda la carne en el asador aquí. Su gran innovación es ser la primera cámara del mundo con un sensor formado completo, parcialmente apilado. Sin ponernos técnicos, esto le da una velocidad de lectura casi 3,5 veces más rápida que su modelo anterior. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en una ráfaga de hasta 120 fotos por segundo con precaptura. Dispara antes de que dispares, y en un video sin apenas distorsión por movimiento, o lo que conocemos por rolling shooter. Para los que hacen videos, es un monstruo. Graba internamente en 6K RAW, dándote una flexibilidad absoluta para corregir color. También tienes 4K 120, Full HD a 240 fotogramas para unas cámaras lentas de cine. El autoenfoque le hereda de sus hermanas mayores, la Z8 y la Z9, y es espectacularmente bueno detectando sujetos. Y por si fuera poco, tiene el visor electrónico más brillante del mercado. Sin duda, la Z6 III es una de las cámaras híbridas más potentes y equilibradas, ideal para bodas, eventos o documental. Pero si hablamos de romper la baraja, tenemos que hablar de la Sony A9 III. Esto no es una cámara, es revolución. La razón: es la primera cámara de formato completo del mundo con obturador global, Global Shooter. ¿Y qué demonios es esto? Las cámaras normales leen la imagen línea por línea, y si algo se mueve muy rápido se deforma. El obturador global captura la imagen entera de golpe, y el resultado es que la distorsión desaparece por completo. Un plano de golf, las hélices de un avión y un coche en carretera, todo queda perfectamente congelado. Además, le permite usar el flash a cualquier velocidad, hasta 1/80.000 de segundos, con ráfagas de 120 fotos por segundo sin que el visor se apague. Es la herramienta definitiva para fotógrafos de deporte y acción. Es muy cara y muy específica, pero esto es
el futuro sin duda alguna. Por último, hacemos una mención a un rumor que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Lo posible, Canon EOS R7 Mark II. Se espera para este 2026 y podría ser la nueva reina del formato APS-C. Los rumores hablan de un nuevo sensor apilado de 40 megapíxeles, lo que le permiten velocidades de disparos altísimas, perfectas para naturaleza y deporte. Se especula con ráfagas de 40 fotos por segundo y un autoenfoque mejorado y un video de 4K 120. Si esto se confirma, la R7 Mark II sería dueña absoluta del formato APS-C para la acción, dándote ese alcance extra de recorte. Todavía es un rumor, pero si lo tuyo son los pájaros o el deporte y no quieres el peso y el coste del formato completo, yo estaría muy atento. Ahora vamos con mi conclusión. Muy bien, hemos recorrido un largo camino desde la sencillez y la eficacia de la Canon R50 para empezar, pasando por la potencia de la Sony ZV-E10 II para creadores hasta la revolucionaria tecnología de la Sony A9 III. Como ves, en 2026 hay opciones increíbles, pero la clave no es comprar la que tiene la lista de números más larga. La clave es que te preguntes qué necesitas tú. ¿Necesitas un zoom brutal para viajar ligero sin arruinarte? La TZ200 de segunda mano es una opción. ¿Necesitas congelar un instante a nivel profesional? El Global Shooter de la A9 III es tu respuesta. ¿Quieres la mejor cámara para todo, foto y video sin vender un riñón? La Nikon Z6 III es una candidata espectacular. Así que olvídate del marketing por un segundo. La mejor cámara no es la más cara, es la que se adapta a ti, a tu bolsillo y a la historia que quieres contar. Es esa que te pide a gritos que salgas a la calle a crear. Espero que este video te haya dado la claridad que buscabas. Gracias por quedarte hasta el final y como siempre recuerda que somos Visión Creativa y nos vemos en el próximo video.